Hola, ¿qué tal? Resolución de un triángulo rectángulo. Resolver un triángulo rectángulo significa que a partir de información parcial vamos a determinar la longitud de sus tres lados y la medida de sus ángulos agudos. En primer lugar, vamos a analizar el caso en el cual tenemos o conocemos la longitud de dos de sus lados. Vamos a determinar la medida del ángulo alfa. Conocemos el valor del cateto opuesto y también la longitud del cateto adyacente. Podemos emplear la razón trigonométrica tangente. La tangente de alfa va a ser igual al cociente del cateto opuesto y el cateto adyacente. Asignando los valores tenemos que la tangente de alfa va a ser igual a 6 séptimos. Realizamos esta división y obtenemos con valores decimales 8571. Eso quiere decir que la tangente del ángulo alfa es igual a 0.8571. De esta expresión podemos determinar el valor del ángulo alfa. Para eso vamos a utilizar nuestra calculadora. Tenemos una tecla que significa el inverso de una función. Vamos a obtener, en este caso, mediante un despeje, el valor del ángulo alfa. Alfa será igual a la tangente a la menos 1 de 0.8571. Vamos a utilizar la calculadora utilizando la tecla inverso, la función tangente y el argumento, que en este caso es 0.8571. Debemos trabajar con el sistema de grados. Eso es muy importante que lo configuremos en nuestra calculadora. Al realizar esta operación tendremos como resultado que el ángulo alfa será igual a 40.5998 grados. Se ha mencionado que la suma de los ángulos agudos de un triángulo rectángulo equivale a un ángulo recto o a 90 grados. Como conocemos ya el valor del ángulo alfa, podemos calcular el valor del ángulo beta mediante la siguiente igualdad. El ángulo alfa sumado con el ángulo beta es igual a un ángulo recto o a 90 grados. Por lo tanto, despejamos el valor de beta y determinamos que beta va a ser igual a 90 grados menos alfa. Pero ya conocemos el valor de alfa. Por lo tanto, beta será igual a 90 grados menos 40.5998 grados. Eso da como resultado 49.4 grados. Por lo tanto, conocemos ya el valor de los dos ángulos interiores del triángulo rectángulo. Vamos a continuar calculando la longitud de la hipotenusa. Para esto, vamos a utilizar alguna razón trigonométrica. Como ya sabemos la medida de ambos ángulos agudos, podemos utilizar alguna razón trigonométrica que involucre a la hipotenusa y a alguno de los lados. La forma más sencilla es utilizar la razón trigonométrica seno. En este caso, el seno del ángulo alfa será igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto lo expresamos como que el seno de alfa será igual a 6 sobre el valor de la hipotenusa, que es x. Tendremos que despejar entonces el valor o la variable x. Para esto, observa que está dividiendo x del lado derecho y lo pasamos del lado izquierdo multiplicando, teniendo como resultado x por el seno de alfa igual a 6. Ahora observa que el seno de alfa está multiplicando a la variable x. Por lo tanto, lo despejamos
y obtenemos la expresión x igual a 6 sobre el seno de alfa. Ya hemos calculado el ángulo alfa, que es igual a 40.5998 grados. Entonces, la hipotenusa llamada x será igual a 6 sobre el seno de 40.5998 grados. Eso es igual a 6 sobre 0.6507. Haciendo este cociente, tenemos como resultado el valor de la longitud de la hipotenusa, 9.2198 unidades. Eso fue considerando como referencia el ángulo alfa. También podemos hacerlo mediante otra forma, calculando ahora una razón trigonométrica basada en el otro ángulo, digamos el ángulo beta. Para el ángulo beta, nuevamente requerimos una razón trigonométrica que involucre a la hipotenusa y a alguno de los lados conocidos. Nuevamente aplicamos la razón trigonométrica seno. Recordamos que la razón trigonométrica seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Para el ángulo de referencia beta, el cateto opuesto tiene longitud 7 y la hipotenusa la desconocemos. Nuevamente hacemos el despeje. Tenemos que pasar la x que está dividiendo del lado izquierdo multiplicando y obtenemos x por el seno de beta igual a 7. Ahora, para despejar o dejar sola la variable x del lado izquierdo, seno de beta que está multiplicando, lo pasamos dividiendo y obtenemos como resultado que x va a ser igual a 7 sobre el seno de beta. Pero ya conocemos la medida de beta, lo acabamos de calcular, es 49.4 grados. Por lo tanto, la longitud de la hipotenusa será igual a 7 sobre el seno de 49.4 grados. Esto es igual a 7 sobre 0.7592. Al realizar este cociente, obtenemos el valor de la longitud de x, que en este caso es la hipotenusa, siendo 9.2193 unidades. Aquí hay un detalle. No nos dio exactamente el mismo resultado que si lo hubiéramos calculado utilizando como referencia el ángulo alfa. Compara y tenemos una diferencia entre las dos cantidades. Eso se debe al error de redondeo. Sin embargo, no lo consideramos muy importante porque tenemos 3 décimas que son iguales. Otra forma de resolverlo, es decir, de determinar la longitud de x, aunque no conozcamos la medida de dos, en este caso dos ángulos agudos, se puede obtener con el teorema de Pitágoras. Recuerda, en este caso la hipotenusa al cuadrado será igual a un cateto al cuadrado sumado con el otro cateto al cuadrado. Por lo tanto, tenemos la expresión x cuadrada es igual a 6 al cuadrado más 7 al cuadrado. Realizamos entonces la potencia que nos indica. 6 al cuadrado es 36, 7 al cuadrado es 49 y al sumar obtenemos 85. Decimos entonces que x cuadrada es igual a 85. Obtenemos la raíz cuadrada. X será igual a la raíz cuadrada de 85 y eso equivale a 9.2195, que si bien es cierto, no difiere de el dato que calculamos con las razones trigonométricas. Con esto quiero dejar claro que la resolución de un triángulo rectángulo se puede trabajar con las razones trigonométricas, pero también nos podemos auxiliar cuando sea el caso de el teorema de Pitágoras.